¿Alguna vez has estado hablando con alguien y de repente algo dentro de ti te dice, esto no suena del todo cierto? No tienes pruebas claras, no hay evidencia sólida, pero tu intuición se activa como una pequeña alarma silenciosa en tu mente. Tal vez notas un ligero cambio en el tono de voz, una pausa demasiado larga antes de responder, o esa sensación extraña de que la historia simplemente no encaja. Y lo curioso es que algunas personas parecen tener este radar de mentiras mucho más desarrollado que otras. Mientras algunos creen casi todo lo que escuchan, otros detectan inconsistencias casi de inmediato. No necesitan ser detectives ni interrogadores profesionales, simplemente lo sienten. Entonces surge la pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasa en la mente de las personas que detectan mentiras con tanta facilidad? ¿Es solo intuición, experiencia, o hay algo más profundo ocurriendo en su cerebro? Porque la verdad es que detectar mentiras no tiene tanto que ver con ser desconfiado, sino con algo mucho más interesante. Imagina por un momento que tu cerebro es como un sistema de reconocimiento de patrones. Desde que naciste, tu mente ha estado observando miles y miles de comportamientos humanos. La forma en que las personas hablan cuando están felices, cuando están nerviosas, cuando están enojadas o cuando intentan ocultar algo. Todo eso queda almacenado en tu memoria de una manera muy sutil. La mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes de ese proceso, pero algunas personas desarrollan una sensibilidad especial hacia esos patrones. Piensa en ello como cuando escuchas música. Al principio, todas las canciones suenan parecidas, pero con el tiempo empiezas a notar los pequeños detalles. Un instrumento fuera de ritmo, una nota ligeramente desafinada. Las personas que detectan mentiras fácilmente hacen algo similar, pero con el comportamiento humano. Ellos perciben microseñales. Pequeños cambios en la expresión facial. Una sonrisa que aparece medio segundo demasiado tarde. Un contacto visual que parece ensayado en lugar de natural. Tal vez el cuerpo dice una cosa mientras las palabras dicen otra. Y aquí es donde entra algo fascinante. Nuestro cerebro está diseñado para leer a otras personas. De hecho, existe toda una red neuronal dedicada a esto, a veces llamada el cerebro social. Esta parte del cerebro analiza constantemente las emociones, intenciones y comportamientos de quienes nos rodean. Pero no todos prestamos la misma atención a esas señales. Las personas que detectan mentiras con facilidad suelen ser observadores silenciosos. No necesariamente hablan más, de hecho muchas veces hablan menos, pero mientras escuchan, están procesando muchísimo más de lo que parece. Están notando el ritmo de la conversación, las inconsistencias en la historia, el lenguaje corporal. Y lo interesante es que muchas veces ni siquiera saben exactamente cómo lo saben. Simplemente sienten que algo no encaja. Eso se llama intuición, pero la intuición no es magia, es experiencia procesada rápidamente por el cerebro. Es como cuando conoces a alguien nuevo y en pocos segundos tienes una impresión sobre esa persona. Tu mente ha analizado cientos de pequeños detalles: postura, tono de voz, expresión facial, energía emocional. Las personas con alta sensibilidad social hacen esto de manera aún más refinada. Y curiosamente, muchas de ellas han desarrollado esta habilidad por una razón muy específica: su pasado. Muchos psicólogos han observado que las personas que crecieron en ambientes emocionalmente complejos, donde tenían que interpretar constantemente el estado de ánimo de otros, desarrollan una especie de radar emocional muy potente. Tal vez crecieron con padres imprevisibles, o en entornos donde las palabras no siempre coincidían con la realidad. En esos contextos, el cerebro aprende rápidamente que no puede confiar solo en lo que la gente dice, tiene que observar cómo lo dice. Y con el tiempo, esa habilidad se vuelve automática. Es como si la mente hubiera aprendido a leer entre líneas. Ahora bien, detectar mentiras no necesariamente significa ser paranoico. De hecho, las personas con esta habilidad no siempre asumen lo peor de los demás.
Más bien, son conscientes de que los seres humanos somos complejos. Todos mentimos a veces. No siempre de manera maliciosa, a veces para evitar conflictos, a veces para proteger nuestros sentimientos o los de otros, a veces porque tenemos miedo de ser juzgados. Así que alguien que detecta mentiras fácilmente no siempre confronta a la persona. Muchas veces simplemente toma nota mentalmente. Es como guardar una pequeña pieza de información en el rompecabezas de la relación, porque otra característica interesante de estas personas es su capacidad de conectar puntos. No solo escuchan una historia aislada, recuerdan conversaciones anteriores, recuerdan detalles, y cuando algo no coincide, su cerebro lo detecta. Imagina que alguien te cuenta hoy que odia viajar, pero hace unas semanas te habló con entusiasmo sobre un viaje que quería hacer. Para la mayoría de la gente, esos detalles pasan desapercibidos, pero para alguien con alta percepción social, ese tipo de contradicción se ilumina como una pequeña luz roja. Y aquí es donde aparece otro factor clave, la empatía. Las personas que detectan mentiras con facilidad suelen tener una fuerte empatía cognitiva. Esto significa que pueden imaginar con bastante precisión lo que otra persona está pensando o sintiendo. Es como si pudieran ponerse mentalmente en los zapatos del otro. Y cuando alguien miente, esa simulación mental a veces se rompe. La historia no fluye de manera natural en su mente. Es como leer un libro donde de repente una página no tiene sentido con la anterior. Tu cerebro se detiene y piensa, espera, aquí algo no cuadra. También hay algo curioso sobre la carga cognitiva de mentir. Mentir es más difícil para el cerebro que decir la verdad. Cuando alguien miente, tiene que recordar la mentira, mantener la coherencia de la historia y controlar su expresión facial al mismo tiempo que responder preguntas inesperadas. Es como intentar actuar en una obra improvisada mientras alguien cambia el guión constantemente. Por eso, a veces aparecen pequeñas fugas. Un gesto nervioso, una pausa extra, una contradicción sutil. Las personas muy perceptivas captan esas fugas. No porque estén analizando cada palabra como un interrogador, sino porque su mente está acostumbrada a notar esos cambios. Sin embargo, hay algo importante que muchas personas no consideran. Detectar mentiras no siempre es una bendición. A veces puede ser emocionalmente egocéntrico, porque cuando empiezas a ver inconsistencias en el comportamiento de los demás, también empiezas a ver cuántas pequeñas máscaras usamos todos en la vida cotidiana. La gente exagera, oculta cosas, ajusta historias, y alguien muy perceptivo puede sentirse abrumado por esa realidad. Por eso muchas de estas personas valoran profundamente la autenticidad. Buscan conversaciones donde no sea necesario actuar, donde las palabras coincidan con las emociones, donde no haya juegos psicológicos. Porque cuando alguien que suele detectar mentiras encuentra a una persona genuina, lo siente casi de inmediato. Hay una especie de tranquilidad mental. Las señales coinciden, el lenguaje corporal coincide con las palabras. La historia fluye sin esfuerzo, y eso genera algo muy poderoso, la confianza. Pero aquí viene algo importante que vale la pena recordar. Detectar mentiras no significa que siempre tengas razón. Nuestro cerebro es increíblemente bueno detectando patrones, pero también puede cometer errores. A veces proyectamos nuestras experiencias pasadas en situaciones nuevas. A veces confundimos nervios con engaño, o timidez con ocultamiento. Por eso las personas realmente sabias en este tema no saltan inmediatamente a conclusiones. Observan, escuchan, dejan que el tiempo revele más información. Porque la verdad tiene una forma curiosa de aparecer con el tiempo. Las historias falsas necesitan constante mantenimiento, pero la verdad simplemente existe. Así que si eres una de esas personas que suele sentir que algo no encaja en una conversación, tal vez tu mente está haciendo algo muy interesante. Tal vez tu cerebro ha desarrollado una sensibilidad especial hacia los minutos del comportamiento humano. Y eso puede ser una habilidad increíblemente valiosa. No para juzgar a los demás, sino para comprenderlos mejor.
porque al final del día, entender por qué la gente miente a veces nos dice mucho más sobre sus miedos, inseguridades y deseos que sobre la mentira misma. La mentira, muchas veces, es solo un síntoma. La verdadera historia está debajo. Así que la próxima vez que esa pequeña alarma interna aparezca en tu mente, tal vez no necesites confrontar inmediatamente a la persona. A veces basta con observar, con escuchar un poco más, con permitir que la realidad se muestre por sí sola. Porque entender la psicología humana no se trata solo de descubrir quién dice la verdad, sino de entender por qué los seres humanos, a veces, sentimos la necesidad de ocultarla. Y ahora tengo curiosidad. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que alguien estaba mintiendo y después descubriste que tenías razón? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leer tu experiencia. Y si te interesa seguir explorando cómo funciona la mente humana, cómo interpretar